Muy bien, ya se ha comenzado la grabación y la transcripción de la sesión. Sean todas, ¿no? Muy bienvenidas. Veo solo mujeres conectadas por acá. Somos 7 personas. Muchas gracias de antemano. Como siempre se los digo, por estar acá, por acompañarme en este espacio. Es un espacio que, pues naturalmente, por la naturaleza, valga aquí la redundancia, pues de la universidad, es un espacio que es optativo, que es opcional para el estudiante, pero que yo creo que bien visto es un recurso fundamental para el desarrollo, pues, de los cursos en general, ¿no? Más que un espacio en el que el profesor habla, en el que el profesor tiene que decirles algo, ¿no? Debería ser un espacio de diálogo, un espacio de, 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 digamos, de encuentro de ideas respecto a un material que sabemos base respecto a un material que sabemos, pues, el punto de partida para ir, pues, hablando de una serie de aspectos que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. Siempre lo enmarco, como ustedes lo saben, en la relación entre la lengua y la realidad social. Aquí tengo mi agua por aquello de que se me eh, eh, pues ofrezca el asunto. Así que yo agradezco realmente, cuando yo agradezco al inicio de las tutorías, la presencia no es de gratis y no lo tomen por favor únicamente como un formalismo, porque realmente no lo tomo tal cual. Lo hago porque lo agradezco que se tomen el tiempo y el espacio para estar acá en la tutoría. Ya es la tercera. En 8 días estaremos con la cuarta y prácticamente el cuatrimestre pues estará en todo lo que respecta a la situación académica pues terminando, ¿verdad? Yo sinceramente espero que el desarrollo de el curso haya o vaya o esté en este momento pues siendo satisfactorio, ¿verdad? Que ustedes vayan leyendo. Yo creo que la lectura integral de la unidad didáctica, discúlpenme porque casi siempre digo antología y me equivoco, porque realmente pues el término particular, el término correcto debería ser unidad didáctica. La lectura integral de la unidad didáctica da una idea muy clara, muy precisa de lo que el curso pretende, ¿no? Y hemos ido transitando hacia digámoslo así, de lo más general e incluso desde una base teórica particular, ¿no? Hacia ya aspectos más concretos, de índole más concretos, llamativos, ¿no? Que tienen que ver esencialmente con la aplicación de esa base conceptual de la que hemos partido. Y yo creo que en eso es mucho más clara esta propuesta que se nos hace ¿cómo se llama? En el tercer capítulo del texto de Amit. Yo, como siempre, pues quisiera comenzar esta tutoría, no solamente dedicarla a lo que yo les traigo, porque es difícil hablar durante 2 horas sin parar y no tener pues una especie de diálogo con ustedes, ¿no? Es difícil, vieran que es difícil lograrlo. Eh, y a mí que a veces no me cuesta tanto hablar, ¿verdad? Pero bueno, cuesta, es difícil esta otra parte. A mí me gustaría darles un espacio inicial para que ustedes hagan algunos comentarios particulares, perdón, no solamente respecto del texto, eso podemos dejarlo para una segunda parte en la que ustedes también pueden hacer comentarios, pero sí que me gustaría que pues hablen, ¿no? De las experiencias previas, la revisión del primer proyecto. Ahorita ya estamos en la última semana de revisión del segundo, ¿no? Pero ¿cómo les ha ido? Quiero escucharlos, quiero ver cómo se han sentido en el curso y si han aprendido algo, si tienen algo que decirme particularmente, ¿verdad? Pues quiero también convertir esto como una especie de diálogo. Por favor, apúntense, quiero escucharlos. Ya no son solo mujeres, ya por ahí está también Agustín. Eh, bueno, Agustín, vos y yo creo que somos benditos entre, entonces, etcétera, ¿verdad? Pero quiero escucharlos, ¿verdad? Me gustaría también verlos, insisto, pero bueno, eso no puedo obligar yo a nadie por más solo que me sienta. Le agradezco a Carla que tiene
Pues sí, la cámara encendida. Quiero escucharlos, que me den comentarios, por favor, en general del curso, por dónde ha ido la discusión. Quiero que sean sinceros, profesor. He leído más o menos por partes la unidad didáctica, profesor. La he leído toda. Me ha costado esta parte. De eso también se trata una tutoría, aparte de lo que yo también les traigo. ¿Por qué? Porque solemos entenderlo mal, ¿no? La tutoría no es la clase que el profesor me da. Realmente la tutoría debería ser un diálogo construido a partir de las diferencias de opinión, de las dudas, de las reseñas que yo, a partir de una lectura base, pues puedo tener, ¿no? Y puedo confrontar también con la ayuda que el profesor me pueda brindar en este caso respecto a esos temas que yo puedo tener. ¿Verdad? Igual, a pesar de eso, pues no nos atenemos a eso los docentes y traemos también una propuesta particular de la que partimos para que también el espacio pues sea de provecho. Así que les doy el espacio, por favor, se los agradezco, ayúdenme en ese sentido, háblenme, denme algún comentario respecto del curso y por qué no, ¿no? De lo que viene y del texto mismo, ¿no? De lo que podemos hoy por la tarde-noche o esta tarde-noche que compartimos, pues discutir. ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, voy a esperar 40 minutos hasta que alguno se anime a romper el hielo. Bueno, Yo buenas pensé, noches. Carla, claro, ¿ves? Es que tenía la cámara Okay, sí, encendida. sí, sí. No, Hay profesor, una en sí, presión, ¿verdad? sí, sí, me siento presionada por la cámara. Bien. No, en sí, el libro, bueno, precisamente hoy terminé de leerlo. Es un libro bastante extenso. Es muy interesante, sinceramente. Hay temas que uno no es que no conozca, pero no los ve desde el punto de vista que el libro los explica. Entonces ahí uno entiende mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, pero sí, es un, eh, en, en mi opinión personal, es un curso bastante interesante. Sí, el libro hay que leer mucho y de verdad hay que fajarse leyendo, ¿verdad? Para alcanzar a leerlo, digamos, al día de hoy, aunque todavía tenemos esta y la próxima semana pero sí, es interesante, tiene temas muy interesantes que tal vez en algún momento sí me gustaría leer como con más calma, en algún momento más adelante, ¿verdad? Cuando tenga tiempo. Carla, ¿desde dónde nos? Yo soy de Batán, de Limón. Patán de Limón. Muy bien. Sí, Eso es otra señor. cosa que a mí me encanta, ¿no? Aquí yo tengo personas de todo el país, ¿no? Y bueno, etcétera. Quiero rescatar algo que has dicho. Y también podemos comenzar por ahí porque forma parte del curso. Y yo creo que esto es lo que también hace la tutoría muy particular. Carla ha dicho que realmente ella está leyendo y está leyendo asuntos que pareciera por ella ya conocidos, pero que no nos detenemos a pensar. ¿Qué pasa con eso? El ser humano, al ser un ser particularmente y sobre todo social, lo habíamos visto y lo habíamos discutido en las otras tutorías, necesita siempre de la interacción. Y el problema es que en ese proceso de interacción normalizamos aspectos que, digámoslo así, están siempre mediados por una práctica. Y partimos del hecho de que todos los hacemos, ¿no? Entonces, todos vamos a Punta Arenas y nos vamos a comer un Churchill. Y ya comerse un Churchill en Punta Arenas o ir a buscarlo es normal, ¿no? Todos nos vamos para Limón y todos queremos estar en Puerto Viejo. Y entonces pensamos que querer estar en Puerto Viejo es normal para absolutamente todas las personas. Y entonces, en el momento en que cualquier turista o cualquier persona llega buscando en Limón una caminata entre montaña para hacer senderismo, mira, qué tipo más raro. ¿A qué voy con esto? Que resulta y acontece que lo que el texto nos pone frente a nosotros y lo que este curso en el fondo quiere lograr es dejar de manifiesto todas aquellas estructuras y todos aquellos subsistemas, incluso de dominación, que
por nuestra práctica cotidiana entre seres humanos, ya hemos tenido como normales. Es decir, en el fondo, el curso lo que propone es una especie de cambio de lentes con las que nosotros podríamos ver aquellos aspectos de los que ni siquiera nos preguntamos por entenderlos como normales. Entonces, queremos llegar a Limón y que todos sean negros. Queremos llegar a Guanacaste y que todo, ahorita vengo precisamente de una actividad en la que estábamos hablando de eso. Queremos llegar a Guanacaste y que todos sean sabaneros y que haya muchas haciendas y que etcétera. Es decir, es una conducta natural el hecho de que vayamos normalizando, y el texto muy bien lo explica, ¿no? Esas conductas humanas que a fin de cuentas son, recuerden ustedes cómo se plantea en el texto, cómo se va creando, ¿no? Esa noción de ficción en nuestra realidad y que termina siendo uno de los grandes focos, ¿no? Y uno de los grandes componentes en los que o de los que se compone nuestra realidad. A la par de toda aquella parte material de nuestra realidad, le adjuntamos estas creencias, estos acuerdos, estas convenciones que la mayoría de las veces, por naturalizarse, terminan siendo construcciones estereotipadas, ¿no? Entonces, etcétera. Así puedo seguir con una cantidad de ejemplos y quiero rescatar lo que decía Carla en ese sentido. Es decir, ustedes no están frente a nada nuevo. Ustedes, cuando hablamos de opresión, que creo que hoy vamos a hablar un poco de eso, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de violencia, por Dios, ninguno de nosotros está fuera de esos círculos en un país como el que tenemos hoy, como el que tenemos en este momento, ¿no? Que vamos con un ascenso en la cantidad y en la tasa de homicidios que es histórico, que nunca se ha visto, ni siquiera hablemos de la historia reciente, en la historia completa de nuestro país. Entonces, ¿sobre qué estamos? Bueno, sobre un curso que trata de dejar de manifiesto, ¿no? Particularmente esos asuntos paradigmáticos que rigen nuestras formas de comportamiento. Aprender a hacerlas conscientes pese a que ya la tenemos internalizada. Por ejemplo, ninguno de nosotros habla español desde una perspectiva prescriptiva y siempre pensando en la gramática. ¿Por qué? Porque es un código lingüístico que adquirimos por una herencia social, lo vimos en la primera tutoría, ¿no? Que adquirimos como una herencia social que ya es normal para nosotros y nadie se pregunta por qué el profesor le llama mouse a esto y no le dice ratón, por ejemplo. Bueno, porque en la lengua española es un anglicismo particularmente utilizado para designar X, Y, Z. Es decir, es normal. Esa normalidad, ¿no? Es la que debemos aprender a cuestionar. Esa normalidad es la que debemos aprender a identificar. ¿Por qué? Por varios puntos. En primer lugar, porque siempre tenemos que preguntarnos, ¿quién está normalizando aquello? ¿Para qué lo está normalizando? ¿Por qué lo está normalizando? ¿No? ¿Y cuál es mi papel frente a esa normalización de aquel fenómeno? Eso me hace automáticamente un individuo consciente de los parámetros sociales digámoslo así, en los que yo vivo. Me hace un individuo crítico respecto al entorno en el que yo me desenvuelvo. Y eso, muchachos, es fundamental. Y cualquiera dirá, profesor, es que este curso es solamente para cumplir con el programa de humanidades de la UNED, etcétera, y lo que sea. Sí, está muy bien. Eso es un fin práctico. Pero si ustedes se detienen a pensar, particularmente, esto no es un curso de universidad, esto es un curso en los que se demuestra que la universidad puede pasar por ustedes, que puede dejar una huella, que puede provocar un cambio. Piensen ustedes en este momento en el contexto en el que está Costa Rica. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Profesor, personas de creación de contenidos. Sí, pero vaya, ¿qué contenidos? ¿Desde dónde? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué necesita Costa Rica en este momento histórico, donde se supone que hemos entrado de aquí y durante 4 meses a un proceso electoral? Proceso electoral que
completamente tiene otros matices. Y no quiero utilizar la tutoría para esto, pero el curso muy bien se presta. ¿Por qué? Porque el curso hace que usted reclame un derecho que usted como ciudadano en democracia tiene, pero que con ese derecho adquiere usted una responsabilidad. Cuando usted va a ejercer un poder, usted no puede ejercer un poder basado en una nimiedad de crítica, no, una nimiedad crítica más bien. Es decir, se supone que como sujetos, como individuos sociales, como individuos responsables, construimos, creamos un criterio que me ayuda particularmente a tomar una decisión. ¿Somos así? ¿Estamos conscientes de esto? Lo que nos puede preguntar el curso. ¿Por qué? Porque parte de asumir esa responsabilidad consiste en saber identificar y detectar aquellas técnicas o aquellos procesos lingüísticos mediante los cuales se construyen nuestras realidades. Pongo un ejemplo. Este famoso accidente que acaba de ocurrirle a un diputado de la República, donde lamentablemente hubo una persona fallecida. Si ustedes se ponen a ver y analizar las redes sociales y lo que la gente dice ahí, ¿qué estamos dejando ver? Por ejemplo, algo que es propio también del segundo proyecto que ustedes entregaron, las ideologías. Las ideologías como esquemas de pensamiento y esquemas de pensamiento fundamentales, ¿para qué? Para formar opinión. Profesor, ¿y por qué esto es importante? Es importantísimo porque si algo trajo nuestro siglo, yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están aquí, voy a decir un término muy feo, pero no lo tomen mal, datan del siglo XXI. Es decir, que muy pocas personas nacimos en el siglo XX. Y profesor, ¿y eso por qué es importante? Es importante por el hecho de que, por ejemplo, las personas que nacimos antes del 2000, diría antes de 1995, conocimos un contexto sumamente distinto al contexto del surgimiento y el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial. Eso lo cambió todo. ¿Por qué? Porque con las telecomunicaciones, con las plataformas, con las redes sociales, cualquier persona puede tomar la palabra. Profesor, pero es que se tiene derecho a tomar la palabra. Sí, pero así como usted, hay un principio filosófico que es fundamental. Usted no puede optar por un derecho si antes no conoce sus deberes. Solo la existencia de los deberes son los que filosóficamente dan cabida a la existencia de los derechos. Porque el derecho a se obtiene solamente cuando usted cumple responsablemente su función de ciudadano. Por eso es que cuando vivimos en casa de papá y mamá y no tenemos la agencia económica necesaria, sus derechos son realmente reducidos. Usted tiene que llegar a casa de mamá y papá a la hora que tenga que llegar a casa de mamá y papá, punto. Porque si no, no tiene casa luego. Entonces, vean cómo también, a partir de lo que yo estoy diciendo, la sociedad ha cambiado hoy. Pareciera ser que eso ya no es así, para mal, muchas veces. Y cada vez que nosotros nos enfrentamos o echamos un vistazo muy lento y muy minucioso a nuestra sociedad, donde podemos llegar es a este tipo de reflexiones. Entonces, hay una responsabilidad consustancial al ser humano, ¿no? Que debe entenderse parte de una sociedad, pero que tiene un papel. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos cuál es nuestro papel en la sociedad? No, profe, es que a mí la vida me lleva. Ah, ok. No, profe, es que yo estoy aquí porque, hey, mientras hago X cosa, pero todavía no he decidido qué quiero estudiar. Son pequeños guiños a esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y para los demás en democracia. ¿Y por qué esto es importante, profesor? Bueno, porque resulta que este mundo yo lo construyo solamente a partir de la relación que tiene mi pensamiento, ¿no? Es decir, la única forma que yo tengo para materializar mi pensamiento es el lenguaje. Es esa capacidad innata del ser humano para materializar sus ideas. ¿Cómo, si no a través del lenguaje, podemos tener un curso como este? ¿Cómo, si no a través del lenguaje, pueden ustedes estar escuchándome en este momento y pudimos escuchar a Carla? Es la única manera que tenemos, a partir también de su principio de sustitución, para materializar nuestro pensamiento. Es
bien visto, la única forma que tenemos de diferenciarnos de los demás animales de nuestra especie. O más bien de los demás animales, porque nosotros pertenecemos al mundo animal. No podemos olvidarnos de eso. ¿Qué nos hace diferentes las palabras? ¿Y de qué son símbolos las palabras? De nuestra capacidad de racionalidad, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de crear argumentos, nuestra capacidad de pensar. Y si nosotros perdemos eso, ¿en qué nos vamos a diferenciar? Y si cada vez las prácticas van en detrimento de lo que tenemos, de esa búsqueda, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a definir? El texto lo plantea también, cuando, por ejemplo, habla de la revolución cognitiva. Eso fue lo que nos diferenció, lo que nos permitió ser diferentes al resto de los animales. Gracias, Carla, por esa intervención. A ver, ¿quién más? Porque veo demasiadas manos levantadas. Estoy siendo irónico. A ver, ¿a quién escucho más? No puede ser solamente Carla. Ahorita empiezan a irse, vea, tengo 12 personas. Es capaz que quedamos Carla y yo. Muchachos, quiero escucharlos. Alguien dígame algo, por favor. Jessica, Sadie, Tracy, Itzel, Diana, Michael, Agustín, Helga, Profe, profe, es que Jessica. yo vengo entrando apenas, entonces ando un Usted poquito no se perdida. preocupe. Lo importante es que usted tiene su cerebro ahí con usted. Uno siempre lo anda, aunque no siempre se acuerde. Así que te escuchamos. Ya se puso tímida Jessica. A ver, dediquemos unos minutos más a este espacio y luego comienzo con mi presentación para que no tengan pena. Helga, Itzel, que en otras ocasiones la he escuchado. Jessica Rubí y Jessica Salazar. Tengo dos Jessicas. La que me habló ahorita fue Jessica Salazar. Nadie se va a animar. Teams debería tener aquí como una opción así, encenderle cámara al estudiante. ¿Verdad? Pero bueno, no Dios libre. Nos demandarían por invasión de la privacidad. Agustín, qué gusto y gracias de antemano por abrir la cámara. Gusto en conocerte. Te escuchamos. No, lo que iba a comentar es del curso, más que todo en el capítulo, en esos proyectos que nos han puesto, que es sobre explicar con sus propias palabras. A veces uno le cuesta, porque uno tiene Sí. mucho la idea y no sabe cómo expresarla. Entonces uno tiene que Mm. darle vuelta y vuelta. De hecho, eso es lo que más me estresaba en este curso, porque siempre ponen con un ejemplo de vida cotidiana o con sus propias palabras, y yo tengo la idea y cómo cuesta como plasmarla en el papel o expresarla para darse a entender. Es O cierto. cuando, cuando vimos lo del significado y significante, a veces uno trata de, dar explicar una palabra pero ¿cómo cuesta explicar una palabra sin tener la palabra que uno está explicando dentro del significado? Entonces, a veces son palabras tan fáciles que usted no puede explicarlas sin que la palabra que está explicando esté en la definición. Entonces, eso es lo que me ha llamado mucho la atención, que no me he dado cuenta que no tenía esa capacidad. Bueno, Agustín, mira, voy a hacer un poco más, no, eh, denme un momentito, ya estoy con ustedes que están algo aquí de la oficina donde estoy. Medio minuto y vuelvo con ustedes. Muy bien, jóvenes, discúlpenme. Agustín, conmigo, una profesora de hace por lo menos 10, 15 años fue demasiado cruel, pero muy buena en ese sentido. A veces la crueldad es necesaria. Ojo, que no se malentienda, ¿verdad? En ese sentido, me dijo, si no lo sabes expresar, no lo has entendido. Y es precisamente esa relación entre el lenguaje y la capacidad que tenemos de construir, de sintetizar y de fabricar
argumentos la que nos dice qué tanto desarrollo cognitivo vamos teniendo. Y Agustín, ahí es importante decir algo más. Tenemos que ir un poco más allá. Como generaciones o a través de las generaciones, ¿cuánto, en qué medida y por qué esos procesos de construcción de conocimiento o de conceptos o de ideas han ido en detrimento? ¿Por qué hoy nos cuesta tanto comprender un párrafo, comprender un concepto teórico, por ejemplo? ¿Por qué hoy nos cuesta tanto? En otras tutorías yo planteaba este ejemplo. Vamos a ver a cuántos le sucede. ¿Cuántos tienen temor, por ejemplo, de hablar acá, de expresar una opinión frente al profesor, frente a 11 más de mis compañeros o a 10 más, ¿verdad? Porque quitamos a la persona que habla del profesor y quedamos 10. Profesor, la verdad es que no enciendo la cámara porque si no usted ya la va a agarrar como la agarró con Carla y la agarró con Agustín, van a tener que hablar, pero me da miedo, me da pánico hacerlo. Pero yo les hago una pregunta. ¿A cuántas de esas personas que sufren de ese pánico no les da pena publicar algo en sus redes sociales frente a 1,000 o 3,500 amigos de los que no conocen ni el 25%? ¿Eso es un problema? La expresión, los canales de expresión del ser humano han ido modificándose tremendamente. ¿Y a partir de qué? Volvemos a lo mismo, de las prácticas y de las prácticas sociales que vamos interiorizando. Entonces, no, profesor, eso de leer, ya eso es para raros. ¿Para qué leer? Si la IA me lo va a responder, porque a veces ustedes creen que no nos damos cuenta. ¿Para qué responder si solo me voy a la sinopsis de la unidad didáctica y con eso a veces respondo? O, mira, profesor, no es que a mí, yo la música que escucho es una música que para que a mí me relaje y que me guste. Yo no necesito ponerme a pensar qué dice ahí. Es decir, hemos desmejorado nuestras prácticas, hemos desmejorado el nivel de criticidad con el que, digámoslo así, establecíamos hace mucho tiempo una cierta garantía del nivel intelectual que nos caracterizaba como especie. Lo hemos ido perdiendo. Y profesor, ¿es culpa de Jessica, de Kimberly, de Diana, de Carla, de Agustín, de Michael? No. ¿De José Francisco Bonilla? No. Resulta que es culpa de todos y cada uno de nosotros como grupo humano, porque como grupo humano conformamos una sociedad. Y somos nosotros los que a través de las prácticas validamos y establecemos hábitos de conducta que van modificando nuestras capacidades. Por eso mismo, ahora es más fácil postear ante 1,500 desconocidos en Facebook, en Instagram, en TikTok o en las que ustedes quieran, a veces cualquier tontería, que presentarme en un curso de la universidad. Porque en el curso de la universidad me está viendo alguien. En el Facebook me están viendo un montón, pero termina siendo una masa anónima. Pero hay una mediación ahí. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver ahora, por ejemplo, cuando hablemos de opresión. Los famosos pleitos en Facebook. ¿Por qué? ¿No? El nivel de violencia a los que hemos llegado como país. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Dónde empieza la validación de esa práctica, por ejemplo? Y todo es a través del lenguaje, ¿no? Hay una canción de Silvio Rodríguez, ahora tal vez se las puedo poner cuando hablemos un poco de eso, pero que dice, en otras palabras, que cuando uno le cae mal a una persona o no, cuando uno realmente lo quieren golpear, no es porque es la persona, es por la idea que representa esa persona. Entonces, de repente, a mí me caen mal los limonenses y yo de ahí no le hubiera dado la palabra a Carla, ¿verdad? Porque estoy personalizando y además estoy haciendo una construcción o un argumento metonímico respecto a que algo me pasó y generalizo. Esto forma parte de una deficiente capacidad crítica, porque yo no puedo distinguir los intersticios, los grises. Si algo tiene que quedarles a ustedes claro de este curso, es el hecho de que debemos aprender a ver los espacios intersticiales. Es decir,
debemos aprender a ver los grises de nuestra realidad. Esto no es ni blanco ni negro, ni bueno ni bonito. Perdón, ni bueno ni bonito, ni bueno ni malo, ni feo ni bonito, ni alto ni bajo. Y los que no somos ni altos ni bajos, y los que no somos ni feos ni bonitos, porque ¿qué es la fealdad? ¿Qué es la belleza? Es algo tan relativo que va a depender siempre desde qué marco lo definamos. ¿Qué hace una persona buena? Que vaya a la iglesia, que crea en Dios. Discúlpenme, pero no es eso. Sería una persona buena desde la moral y desde la religión, pero también desde la ética, otra cosa y otros aspectos harían de una persona buena. ¿Qué hace de un estudiante un buen estudiante? Va a depender. El 100 que usted va a tener, porque hice el proyecto con la inteligencia artificial, el profesor no se dio cuenta. Tal vez sea usted un excelente estudiante, porque de por sí el profesor no se dio cuenta. O tal vez el estudiante que perdió el curso, pero que se leyó de principio a fin la unidad didáctica y tuvo problemas de comprensión, pero aprendió, por ejemplo, conceptos clave. Son posiciones éticas. Entramos como personas de este siglo a esas discusiones éticas. No, profesor, eso ya no sirve. ¿Por qué? Ojo, mucho cuidado, porque vamos cayendo cada vez más bajo como especie. Es decir, recuerden siempre esto, vamos perdiendo aquello que nos diferencia del resto del entorno que se supone nosotros controlamos. Esto es, muchachos, lo que está en juego en este curso. Esto es lo que ustedes se van a encontrar si abren ese libro grande, sí, pero no se lo tienen que leer de un solo. Tienen que leerlo en 4 partes. Y que si ustedes dividen cada una de esas 4 partes en 15 días promedio que tienen para leer, sería muy poco. Yo creo que eso nos aturde, ¿no? Porque también con la globalización viene una imagen de la totalidad, ¿no? Y a veces vemos y nos abruma, ¿no? Tengo que leerme estas, no me acuerdo cuántas son, más de 500 páginas, ¿verdad? No, es que es por partes, como Jack el Destripador, perdón por la broma, ¿no? Ok. Muy bien, jovencitos. Está haciendo un poco de calor acá y eso que no estamos en Batán, ¿verdad? Ok. Agustín, no te pregunté desde dónde nos hablabas. De San José, Desamparados. Ah, muy bien. Paso por ahí todos los días, Agustín. Perfecto. No me ha tirado Muy nada. bien. Ah, No, era un chiste. muy bien. Algo dijiste, no me han tirado nada. Sí, como siempre pasaba por aquí. Ah, ya. ¿Y qué parte de Desamparados? Ah, en el centro. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, Sí. por la Clínica Marcial Fallas y todos esos lugares. Por el parque. Por Por el el mall. parque. Ah, muy bien. Por el mall. Muy bien. Perfecto. Bueno, qué gusto. Estamos Ah, cerca, Agustín. bueno, ya Helga se Ah, animó. ok. Ve cómo hay que hacer Que preguntas. ¿Ah? estamos cerca, le digo que, porque yo también vivo en el centro, por la plaza de Gravilias. Ah, Ujú, ok. Sí, Ah, yo sí, conozco ahí. claro. sí. Por el Hospital Clínica Santa Catalina, para que Ah, vean que conozco. exactamente, Ah, exacto, muy sí, bien, muy cerca, bien. a los 100 metros. Ujú. Perfecto. Bueno, ahí puedes tener una enfermedad tranquilamente. No, ¿verdad que no? Ay, Dios no, que libre. vaya, es muy caro. Muy bien. A vos no te llevan en helicóptero tampoco, ¿ah? No, Muy bien. Helga, bueno, qué gusto escucharte porque no te hemos conocido, Helga. Ok. no. Muy bien, jóvenes. Vean, para hoy tengo planteadas, ya que voy a intentar no hacerlo en grande porque si lo hago grande pierdo el contacto visual con Carla y con Agustín. Entonces, la verdad es que prefiero mantener el contacto visual para no, para saber que le estoy hablando a alguien. Es una cuestión en la que mi cerebro se organiza, ¿no? Efectivamente, esta tercera tutoría, ¿no? Del tercer cuatrimestre, como les decía, ya vamos terminando.
Yo les propongo esto para empezar, es una cita que tomo del texto, ¿no? Y vamos a leer, o me gustaría desmenuzar paso a paso con ustedes. ¿Cuál es el tema, me pregunto yo, general del capítulo? Y yo creo que es este particularmente, ¿no? A partir de esta cita podemos sacarlo. La justicia social no debería referirse solo a la distribución, sino a las condiciones institucionales necesarias para el ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación. La injusticia se refiere principalmente a dos formas de restricciones que incapacitan, son la opresión y la dominación. La opresión designa las desventajas e injusticias que sufre alguna gente, no porque un poder tiránico la cuestione, ojo, sino por las prácticas cotidianas de una bien intencionada, ojo que está subrayado, bien intencionada sociedad liberal. Sus causas están insertas en normas, hábitos y símbolos. Díganme, muchachos, ¿quiénes construyen las normas? ¿Quiénes construyen los hábitos? ¿Quiénes construyen los símbolos? ¿Y a través de qué medio expresamos esos tres elementos? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Y acaso no es la lengua su vehículo? Ojo, y son normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan. Es decir, ¿por qué yo no me cuestiono el hecho, ¿no? De que no es que aquí una persona la lleven en helicóptero y a otra no, no. ¿En qué sociedad vivimos para que ante un hecho doloroso e inesperado como un accidente, una persona tenga la capacidad de reacción más inmediata que asegure su vida y otra no? Esa es la pregunta. La pregunta no es si fulanito, si sutanito, si perencejo, si menganito. Es cómo funciona nuestra sociedad que permite estas diferencias. En los presupuestos que subyacen a las reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas. En síntesis, como consecuencia de los procesos normales de la vida cotidiana. Les hago una pregunta más profunda. ¿Por qué es que la injusticia ya es una normalidad? ¿No es acaso anormal que normalicemos, vean el juego de palabras, ¿no es acaso anormal que normalicemos el hecho de que la violencia y los homicidios en Costa Rica ya son algo de todos los días? ¿No hay ahí acaso una anormalidad en nuestra conducta? Y vean sobre todo a lo que nos estamos refiriendo. El tema general, la justicia social. Pero ¿de quién depende esa justicia? En primer término, de nosotros, de cada uno de nosotros como sujetos individuales. Pero claro, es que resulta que desde que nos juntamos, creamos algo mayor a la suma de cada uno de nosotros individualmente, que se supone debe velar por el bienestar, por la conciencia clara del bienestar para todos los que conformamos los grupos humanos. Por eso es que aquí hablo de condiciones institucionales. ¿Cómo es esa? ¿Cómo vemos nosotros nuestra sociedad? A través de las instituciones. ¿Cómo sabemos si una sociedad es justa o es injusta? A través de las instituciones. ¿A través de mi práctica personal? Claro que sí, también de mi práctica personal. Pero cuando lo vemos como una dimensión, desde una dimensión colectiva, son las instituciones que hemos creado las que nos dan cuenta de esa búsqueda de bienestar colectivo. En Costa Rica, los años 40
particularmente, y la creación de instituciones estatales fundamentales para el país que tenemos hoy. La Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, etcétera, 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 etcétera. ¿Y nacieron de qué? De intereses propios, de intereses individuales, no, de intereses colectivos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que efectivamente se deberían ver entendidas como una especie de catapulta, ¿no? Que potencializa las capacidades de nosotros como individuos que formamos parte de un grupo humano particular. Es decir, el Estado, la sociedad en la que yo vivo, potencia mis capacidades o me las cercena, me las quita, las mata, me corta las alas. Yo creo que si empezáramos a responder esto a partir de esta cita, nuestras respuestas serían muy desalentadoras en la realidad social que estamos viviendo hoy mismo. Y claro, la injusticia se refiere principalmente a dos formas de restricciones: la opresión y la dominación. ¿Quién oprime? ¿Por qué? ¿Quién domina? ¿Por qué? Entonces, claro, mientras me venden una idea de que yo solamente tengo que tener una formación técnica, ¿no? Y que no me preocupe mucho por pensar, porque de todas maneras usted puede ir a leer eso que es tan aburrido con inteligencia artificial. ¿A quién le sirve esa dominación? ¿A quién le sirve que usted no sepa? ¿A quién le sirve que usted no pueda ver más allá de un afán clasificatorio normal como el que una descomplejización de la sociedad promueve? Ojo. Y entonces, claro, veamos esto. Siempre es bien intencionado. Hablemos de cosas un poco incómodas, ¿no? Siempre es bien intencionado creer en Dios, pero la ideología que me conduce a una imagen particular de Dios también tiene su propia intención. ¿Es malo si lo cuestiono? No, yo diría que más que malo, necesario. ¿Por qué? Porque nos dimensiona como sujetos capaces de tomar decisiones respecto a nuestra vida y a la vida colectiva, para que no la tomen otros por mí, para tener agencia. ¿Ok? Muy bien, entonces de ahí debemos partir. Uno de los asuntos primordiales de lo que yo les hablaba al inicio, y creo que en otra tutoría, yo no sé si ven las radiotutorías, a ver, ¿quién ve las radiotutorías de este curso? Que también están a mi cargo, nadie las ve, ahí me verían hablar. Bueno, búsquenlas. Pueden buscarlas en el Facebook de Onda UNED. Facebook de Onda UNED, y también se transmiten por Radio Nacional. En las orientaciones académicas están los días y las horas en que cada una de esas radiotutorías se publican en Radio Nacional y obviamente en las redes sociales de Onda UNED, y entiendo también que en el canal de YouTube de la cátedra, igual que estas tutorías. Bueno, ¿qué nos hace particularmente humanos? Lo humano y los sistemas de dominación. ¿Por qué es importante esto? Ya lo hemos hablado a propósito de otro aspecto, ¿no? Los seres humanos somos seres humanos porque, bueno, hay que partir de una base objetiva. Hay que partir, si lo queremos también decir de esta forma, de una base biológica, material. Tenemos características genéticas objetivas que nos dicen somos seres humanos. No somos extraterrestres, no somos seres, digámoslo así, animales cuadrúpedos.
Jóvenes, ya volví. Me van a disculpar, pero es que estoy acá en la oficina y se fue la electricidad. Entonces, bueno, ya encendió el generador, allá está mi otro compañero del otro lado haciendo otra cosa y bueno, ya aquí se fue, se apagó todo esto. Ya tenía yo miedo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Entonces me conecté desde mi internet. Vamos a ver cuánto. Yo creo que va a funcionar bien. Entonces les pido disculpas por la interrupción, ¿verdad? Tenía miedo de que se fueran, pero seguimos estando los que comenzamos. Ya pues retomamos el asunto particularmente. Lo que sí, ahorita voy a estar pendiente de la carga bueno, de la batería de la computadora. Si no, tengo que conectarme desde otro tomacorriente, que es donde me da la electricidad del generador. Entonces, bueno, no pasó a más de gran dicha. O es más, permítanme más bien pasar de una vez el conector a ese otro conector. Vuelvo en 30 segundos para que no nos vaya a pasar otro corte. Listo, yo creo que esta va a ser la tutoría más accidentada de las 4. Pero bueno, son aspectos que no controlamos y que pueden pasar aquí en China. Seguimos grabando, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Hay que dar a la constancia de que volví, no van a decir ustedes, el profesor se fugó, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces. Vamos a ver. Bien. Bien, entonces, a partir, digamos, de esas características genéticas objetivas, es lo mismo que les decía a propósito de la realidad. Nuestra realidad está también construida a partir de lo tangible, de lo materialmente tangible, ¿no? Bueno, es que a partir de esa materialidad, ahora, desde nuestra materialidad biológica, pues construimos una serie de creencias intersubjetivas, ¿no? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pareciera ser, como habíamos dicho en otra ocasión, que son estas creencias intersubjetivas las que terminan siendo más importantes que la materialidad misma. Porque estas creencias, estas ficciones se construyen solo a través de ¿qué? De la manera en que nos relacionamos como sujetos que compartimos un tiempo y un espacio. La mayoría de costarricenses cree que es bastante bueno ir a pasar un fin de semana a las playas de Guanacaste o a las playas de Limón. La mayoría de costarricenses creen que Costa Rica es un país limpio y es un país verde. Son creencias, ficciones, que no son mentiras, sino más bien imaginaciones, criterios que hemos creado a partir de qué? A partir de la idea de ser, a partir de los acuerdos que como sociedad vamos construyendo y vamos entendiendo como nuestra idiosincrasia, como nuestra forma particular de ser. ¿Ven? No es algo que construyamos solos. Y bueno, resulta que mi hijo, que tiene 4 años, pues él quizá, dependiendo de donde sea bombardeado, va a crecer pensando que Costa Rica es un país verde y que nos define X, Y y Z. Lo mismo que un ruso, ya vino la otra, digámoslo así, la electricidad normal. Ahí estábamos con la del generador, pero ya vino. Ok, pero podemos seguir así. Entonces, tengan en cuenta esto de lo que les hablo, particularmente. Hasta aquí hay una duda, algún comentario, alguien que quiera levantar la mano, ahí lo pueden hacer a través de la plataforma y yo les cedo la palabra. ¿Alguien que quiera decir algo? No todos, porque me aturden, muchachos, uno a la vez.
Los grillitos sí que quieren hablar. Bien. ¿Cómo me grita el silencio con ustedes, jóvenes? Muy bien. Voy a salirme acá porque ya estaba tomando yo medidas, ¿cómo se dice? Extremas, y era que me iba a conectar desde mi teléfono, pero bueno, estamos bien. Muy bien. ¿Cuáles son? Vamos a ver, voy a hacerlo un poquito grande, ahí lo sigo viendo. ¿Cuáles siguen siendo estas creencias intersubjetivas? El racismo, por ejemplo, creer que un ser humano es más que otro de acuerdo con su raza, su color de piel, ¿no? El sexismo, creer que un ser humano es mejor que otro solo por su sexo, es mejor ser hombre que ser mujer. La xenofobia, creer que un ser humano es mejor que otro dependiendo de dónde venga, es mejor ser estadounidense que ser panameño. O la homofobia, creer que un ser humano es mejor que otro dependiendo de sus preferencias sexuales. ¿Es esto cierto? Hemos dicho, y lo he dicho a propósito de una radiotutoría, de la segunda radiotutoría, que pueden ir a consultarla, ¿no? O más bien de la tercera, que pronto saldrá. Que el problema no es la diferencia. La diferencia es consustancial a nuestra existencia. Por dicha, nosotros somos diferentes entre nosotros mismos. Qué aburrido si fuéramos iguales. A mí me gusta tener un saco color café, pero resulta que a Carla le gusta su blusa color verde agua, que puedo ver de acá, no sé si es de otro color. Punto. La diferencia, en lugar de ser un problema, debería enriquecer. Entonces, ¿dónde está el problema respecto a la diferencia? El problema respecto a la diferencia es que vivimos en una sociedad que ha creado una determinada forma de lenguaje que juzga esa diferencia desde una perspectiva jerárquica. Entonces, claro, es mejor ser heterosexual que homosexual. ¿Por qué? Porque la sociedad me conmina a creer eso. Yo tengo que tomar una parte activa o como parte activa de la sociedad un criterio particular que me ayude a entender estos intersticios de los que yo les hablaba. No es que sea bueno o malo ser X, Y y Z a partir de estas creencias intersubjetivas. Tengo que ser capaz de desmoronarlas, de desarmarlas. Un curso como este me da las herramientas para desarmar esos criterios. El hecho de que así pensamos todos, eso es un argumento falaz, ¿no? ¿Por qué será mejor ser hombre que ser mujer? Realmente no hay diferencia alguna. La diferencia la hemos creado nosotros con nuestras prácticas y con nuestras formas de validar esa diferencia. A ver, quiero saber si me comprenden, si me explico. Nadie quiere hablar. Yo me voy a pronunciar y voy a decirle a mi coordinador, mira, mis muchachos no me hablan y no puedo saber si voy bien o si voy mal. A ver, Helga estará por ahí. Así ahí está, Helga. Sí, aquí Me, estoy. me Todavía explico. sí, señor, sí se explica claro. Lo Gracias. difícil Kimber. es, Ajá, digamos, dígame. bueno, mi pensar, ¿verdad? Por supuesto, Yo, su pensar digamos, es igual de importante como el mío y como el de los otros, así que no tenga miedo en decirlo. digamos, es difícil cuando eh, cambiar, yo sé que voy a sonar como muy, no sé, bueno, no importa cómo suene. Es difícil Dígalo. cambiar, digamos, es difícil cambiar eh, una estructura o una creencia o una educación que tienes por años, ¿verdad? Porque yo tengo 52 años, entonces ya, digamos,
tengo una edad avanzada de la cual, ¿cómo se llama? Ya es muy difícil muchas veces cambiar, a pesar de que soy una persona, me considero una persona de mente abierta, pero cuando existe una creencia y a nivel de país se cree, es difícil ampliar a todos estos términos y es difícil creer que no los estás utilizando. Por ejemplo, el día de ayer una de mis hermanas me decía, pero es que yo en este momento en el trabajo estoy pasando por un procedimiento sobre acoso laboral. Entonces, una de mis hermanas me decía, Helga, pero es que tal vez usted en algún momento dado se expresó mal y entendieron que usted es racista. Le digo, no, pero es que yo no soy racista. Amo los negros, me encanta Limón, me encanta su comida, su energía, ¿verdad? Entonces, dice, pero es que tal vez en algún comentario que hiciste se malinterpretó, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil como que ver que uno se está equivocando y que tal vez está cometiendo el error. Eso hablando, digamos, del color digamos, de piel, por decir algo. Ahora con esto, digamos, de ser un montón digamos, ¿cómo se dice? Bueno, en la parte de la homosexualidad y todo esto, es más difícil, ¿verdad? A mí me cuesta mucho. No es que haga a un lado de las personas que se aman del mismo sexo, porque no, tengo amistades muy lindas y muy preciosas y son personas maravillosas. Pero sí, digamos, es difícil ver en un bus que tal vez una pareja se va besando, para mí, indiferentemente de sea homosexual o sea heterosexual, ¿verdad? Ese es mi pensar. No me deje hablar mucho, profesor, porque yo soy como usted, habla y habla y habla. No se preocupe, vea, mi garganta ha dicho, gracias, Helga, ¿no? No, no. Vamos a ver, yo te entiendo claramente lo que querés decir y te lo entiendo por una razón muy particular. Ser consciente de estas estructuras, de estas creencias intersubjetivas, implica superar una posición de comodidad en la que naturalmente hemos estado siempre. ¿Por qué? Porque, no sé si lo ven, pero estos son los lentes que a mí la sociedad me da. Y yo tengo que decirme y preguntarme, ¿quién me fabricó estos lentes en nombre de la sociedad? Y depende quién me haya fabricado estos lentes, yo voy a ver lo que la persona que me fabricó estos lentes quiera que yo vea. Quiere que yo vea. Es decir, ver más allá de lo que estos lentes me hacen ver implica descentrar lo que ya yo tengo por consabido, lo que ya otros dejaron listo para entender que era lo que yo tenía que aprender. Lo que estás diciendo, profesor, bueno, es que a mí, independientemente de si sea homo o hetero, me choca un poco ver una pareja besándose en un bus. Claro, porque tiene que ver con una perspectiva de la moral bajo la cual fuimos criados personas, por ejemplo, que tenemos más de 35 años o tenemos más de 30 años. Pero para una persona que tenga 18, 20, 17 años, es lo más normal del mundo, porque resulta que creció en una sociedad más desinhibida. Entonces, siempre implica el hecho de que yo, para ser consciente del racismo, del sexismo, de la xenofobia, de la homofobia, como creencias intersubjetivas, yo tengo que salirme del canasto, es decir, salir de esa posición cómoda en la que naturalmente he caído como sujeto, como integrante de un grupo humano particular.
Y exige además otra condición, pensar. Pensar. ¿Por qué pensar? Porque yo tengo, como vos misma me lo has dicho ahorita, Helga, yo tengo que volver sobre mis actos, ver qué pasó, ver si yo de repente, y entonces, ¿qué hago yo? Tengo que autoevaluarme, tengo que revisarme, y a ningún ser humano le gusta volver sobre sus propios actos. Aunque a veces lo digamos, aunque a veces lo entendamos tal cual. Entonces, y vean además por qué. Bueno, es que yo puedo decir, mire, es que los negritos de limón, estoy utilizando el lenguaje, pero ¿por qué yo tengo que decir los negritos? ¿Por qué tengo que utilizar un diminutivo? Así como cuando soy adultocéntrico, por ejemplo. Los Es que nenes, yo los creo que nosotros, chiquitos, los... perdón, profesor, Claro, claro, adelante. creo que utilizamos el diminutivo, ¿verdad? Claro. Utilizamos el diminutivo Ya te como veo, gracias. para no querer ofender o no dañar, ¿verdad? Entonces, tal vez. Exactamente. Te digo una cosa, no quites la cámara, que dicha, ya son dos. Ay. Te digo una cosa. Ujú. Ustedes leyeron la parte de la unidad didáctica donde se habla del eufemismo. ¿Recuerdan el eufemismo? ¿Qué es? Bueno, partamos de ahí. ¿Qué es el eufemismo? Porque claro, hay mucho de este lenguaje, o más bien, les hago esta pregunta a Helga en particular y a todos los demás, por supuesto. El problema es que en el lenguaje está vaciada nuestra forma de pensar. Y no solemos volver, no estoy hablando de Helga, todos como comunidad humana, no solemos volver sobre la forma en que nosotros solemos pensar. Por ejemplo, la cultura del pobrecito. Pobrecita Helga, que tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Pobrecita Carla, que mira, sale tan tarde del trabajo. Pues yo diría que más pobrecita sería Helga y más pobrecita sería Carla si Helga no tuviera un trabajo donde levantarse temprano para tener que ir y si Carla no tuviera un trabajo del que salir tarde. Ahí serían pobrecitas. Y cuidado si ni siquiera hay. ¿Por qué? Porque el eufemismo, como lo has dicho de cierta manera, forma parte de una práctica cultural muy tica, por eso nos dicen ticos, el chiquitico, ¿verdad? El pobrecitico, por eso nos dicen ticos. Entonces, claro, volver sobre esta creencia va contra algo que nos ha definido históricamente. Los ticos son amables. Ah, sí, claro, vean, yo acabo de tener hace como 22 días, un mes, un accidente de tránsito. Y les puedo decir que durante 2 horas lo que recibí de todos los ticos amables de este país fueron insultos a mi madre, solo porque yo estaba haciendo una congestión vial que no fue culpa mía y porque no me quitaba, como si yo no tuviera derecho a proteger, digámoslo así, mi patrimonio material y esperar el oficial de tránsito. Hasta temí muchas veces que me lastimaran, o sea, temí de mi integridad física. Entonces, pero claro, ¿quién dice esto? Nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar esto, esta creencia intersubjetiva de que todos somos unos santos, de que todos somos súper amables, de que todos, por ejemplo, conservamos el ambiente porque vivimos y somos parte de un país verde. No, no hemos ido a los botaderos clandestinos de basura. Ven, eso que decía Helga es importantísimo. ¿Por qué? Porque para hacer esto visible yo tengo que moverme, tengo que descentrarme, tengo que analizar mis propias prácticas. ¿Ya? Bueno, de antemano, ¿quién me quiere hablar? ¿Alguien entró por ahí? Heidi, Hola, Seidi, adelante. eh, bueno, con respecto a lo que habló doña Helga y usted lo que se está refiriendo, Hay creo otra más, que ¿qué dice? estamos ahorita en una sociedad como que no aguanta nada, o sea, Ujú. la gente es muy explosiva, no, al menos como yo tengo 46 años, entonces
tengo otra forma de pensar, pero trato de adaptarme a las nuevas generaciones, a lo que las nuevas generaciones ven algo como normal, aunque uno no lo ve normal, pero uno Ah, trata de adaptarse, al menos yo trato de adaptarme y como dijo doña Helga, soy muy empática o abierta, de mente abierta, pero ¿cómo le cuesta a uno en esta sociedad? Y ahora es muy difícil, o sea, em, si alguien tiene un problema, o como hablarlo, no, es de una vez a los golpes, es de una vez a la violencia, no es como antes que uno se hablaban y uno resolvía las cosas de una manera pacífica, no, ahora todo es violencia, o sea, por lo más mínimo, como usted dice, que tuvo ese accidente, o sea, ¿por qué reaccionar así? Y normalmente son las personas jóvenes, las de las nuevas generaciones, las que reaccionan así, porque personas ya adultas de los años que ya nosotros tenemos, así, 40, como doña Helga, y yo, no vamos a actuar de esa manera. Siempre vemos la otra parte, qué es lo que está exponiendo la otra parte, pero las nuevas generaciones no escuchan, simple y sencillamente actúan. Sadie, muchas gracias. ¿De dónde esto parece como es cabina de radio, pero ¿de dónde nos habla? Yo soy de Limón, Valle La Estrella. Ah, bueno, pues ahí muy bien, muy bien. Y Helga de Desamparado, ¿verdad? Helga era. Sí, muy bien. Y Batán, ¿ok? Y el otro Profe, compañero, hablando de eso que usted decía lo del accidente, si mal no estoy, hubo Itzel. una actriz o una modelo que vino de qué país no sé, pero tuvo como un encontronazo entre Sí, calles claro. y Sí, ajá. y ella hizo el video, o sea, ella se expresó y lo que recibió fue puras críticas de los ticos que yo decía, o sea, no saben que sí o sí nosotros somos así, o sea, somos así. Va, yo tengo 30 años. Y Bueno, vos estás parecida a mí. Ujú. hay acciones que yo a veces lo único que hago es reírme, irme, porque con uno dice, los carajillos de ahora, o sea, de 18 para abajo o para arriba, casi llegando a 20, y yo no sé si se sienten el papá y la mamá de uno en la calle. Ojo, vean qué interesante, porque también aquí hay un punto, en aras de la justicia. Ni tanto que le queme al santo, ni tampoco que no le alumbre, decía mi abuelo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Es que tampoco el hecho de que necesitemos como seres humanos movernos para entender estas creencias intersubjetivas implica el hecho de que estamos siempre equivocados. Eso es otra falacia. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahora, yo soy del criterio, por ejemplo, de pensar de que nosotros estamos cayendo en una sociedad del absurdo. ¿En qué consiste esa sociedad del absurdo? Bueno, también se habla muy bien en la unidad didáctica. Por ejemplo, en la época de las noticias falsas o en inglés de las fake news, en la época de la posverdad. Es decir, aquello que realmente había demostrado ser productivo en la sociedad, que había demostrado dar profesionales, aquellos procesos de educación que habían demostrado inculcar valores, han sido completa y totalmente desechados, sin que eso se entienda desde la religión, por ejemplo, aunque también puede ser una opción. Yo particularmente no soy religioso, pero claro, es que ahí también hay otro punto. ¿Por qué? Lo que decía Itzel, lo que decía, que dicha que ya las tengo aquí las caritas, Sadie, lo que decía Helga y lo que decía Carla. Es decir, no podemos negar el hecho de que tenemos una juventud torpe, una juventud que no sabe manejar las emociones. Tenemos una juventud, un montón de muchachitos que tienen una serie de frustraciones comunicativas y han encontrado formas violentas de comunicarse, porque en el fondo es eso. Y eso también hay que denunciarlo, también hay que tenerlo claro, ¿no? O personas, o, digamos, a la par de esta cultura o de esta sociedad del absurdo, hay una cultura del sensibilismo exagerado.
Entonces, no le podemos decir a una persona que es ciega, sino hay que decirle no vidente. Y mi abuelo se entendía, mi abuelo me decía, yo soy ciego, yo no puedo ver. Punto. ¿Qué es una persona ciega? Una persona que no puede ver. ¿Por qué tengo que decirle persona no vidente o de visión corta o lo que sea? Es una persona ciega. ¿Ya? Por ejemplo, en la manera que tiene, por ejemplo, la sociedad de referirse a las personas con discapacidad, también, eso yo creo que ha sido al revés, más bien hemos cambiado para bien. Porque yo recuerdo en mi época, en los años 90, los conceptos eran de decir una persona minusválida, es decir, que vale menos. Por ejemplo, vean la gravedad. Ahorita vamos a hablar un poco también de esos grados de ideología que están presentes en los conceptos que utilizamos. Si yo le digo a una persona que es hermosa, ¿es lo mismo que yo le diga a una persona que es bonita? No. Si yo le digo a una persona que es chapa, ¿es lo mismo que yo le diga que es bruta? No. No. Hay grados para expresar y también de eso tenemos que ser conscientes. No. Muy bien, les agradezco profundamente sus participaciones, ¿no? Una idea para analizar. Vamos a ver. Espérense porque tengo que correrle la carita porque si no, no las veo. Espérense porque necesito quitar el láser. Ya. Por ejemplo, identificar una diferencia no supone comprenderla como una jerarquía. ¿Quién dice que la diferencia tiene que ser analizada como una jerarquía? Eso lo decimos nosotros. Lo dice la sociedad en la que hemos crecido. Es mejor ser católico que protestante. Es mejor creer en Dios que ser ateo. ¿Forma parte de qué? De argumentos muchas veces muy subjetivos. Yo conocí una persona atea que hizo conmigo lo que no hizo ninguna persona creyente, por ejemplo. Mira, es que es mejor ser blanco que ser negro. Eso nos dice la sociedad. Mira, es que en este momento, ay no, ser de Limón es peor, es mejor ser de Curridabat. ¿Quién valida esa diferencia jerárquicamente? Nosotros como sociedad. Y sin querer lo puedo estar haciendo, puedo estarlo haciendo sin darme cuenta. Por eso les decía que lo de los lentes, ¿verdad? Yo tengo que ser, ¿por qué nosotros vamos a donde el oftalmólogo a cada cierto tiempo? Porque cada cierto tiempo los lentes vencen. Me aumentó la miopía, me aumentó el estigmatismo, el astigmatismo, no el estigmatismo, es otra cosa. El astigmatismo me aumentó, bueno, lo que nos da la presbicia, que nos da todo después de los 40. Es decir, que todos después de los 40 deberíamos tener lentes, pero bueno, ¿no? Es decir, ¿por qué los cambio? Porque mi capacidad biológica también cambia. Entonces, ¿por qué yo creo que ser negro es peor que ser blanco? No lo estoy creyendo yo. Me lo dice una sociedad que tiene una serie de prácticas racistas que eso es lo que ha dado a entender. En la literatura se ve. En nuestro diario vivir se ve. ¿No? ¿Por qué tenemos, digamos, por ejemplo, quién se cuestiona cuáles son las bases estructurales de una sociedad que permite que en cada semáforo haya personas que no tengan ni dónde guarecerse de estos tremendos aguaceros que tenemos? Y tal vez nosotros vamos en nuestro carrito con el aire acondicionado bien secos para la casa. Ah, es que profesor, ya es normal eso hoy. Todos esos venezolanos que van cruzando, ya son normal, hay que dejarlo ser. Ahí fue donde ya nos morimos como sociedad. Ahí fue donde ya fallamos. Cuando ya yo no tengo capacidad de entender las diferencias estructurales de esta sociedad. Cuando yo valido la diferencia como una jerarquía. Es mejor ser hombre que ser mujer, ¿verdad? Porque la mujer solo está para las tareas del hogar, porque la mujer necesita protección, porque la mujer X, porque la mujer Y, la mujer siempre necesita estar a la par de un hombre para que no le hagan daño y a veces es el mismo hombre que le hace peor daño, ¿no? Entonces, vean cómo tengo que ser consciente de esto.
La diferencia no tiene por qué ser un problema. La diferencia es consustancial a nuestra existencia. Yo no estoy en este momento en Batán y no puedo entenderme como una persona de Batán porque yo nací en San José. ¿Hay problema de que yo sea San José y Carla de Batán? Ningún problema. El problema es cuando Carla quiere hacerme entender que es mejor ser de Batán que de San José, o cuando yo quiero hacerle entender a Carla que es mejor ser de San José que de Batán. No hay ningún problema. Hay problema que el profesor no sea religioso y todos sus estudiantes sí. No hay ningún problema. Porque mi pensamiento me permite afirmar que yo no necesito de una religión para ser un buen ser humano. Usted puede ser un buen ser humano desde el pensamiento que a usted le da su religión. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno, porque lo que importa es ser un buen ser humano. Punto. Yo no necesito que alguien me diga que el pecado es X cosa cuando yo lo entiendo como una injusticia, por ejemplo, o como un acto humano reprochable. ¿Verdad? ¿Qué importa en este conflicto que casi se ha vuelto moda también entre Israel y Palestina? Si usted tuviera un ser humano frente a usted que se está muriendo de hambre, por agua, por lo que sea, usted le pregunta si es palestino o es israelí. ¿Importa eso o importa la acción? ¿Verdad? Helga, yo creo que está hablando, pero está silenciada, Helga, para que te acordes y poder escucharte desde hace ratos. No, no, está bien, está muy bien. ¿Qué importa? Importa la acción de darse. ¿No? Importa la acción de darse, no importa otra cosa. Profe, Adelante, Sadie. es como, ahorita que usted está dando ese ejemplo, es como cuando hay un accidente y nadie ayuda, lo primero que hacen es grabar. O sea, les importa más el contenido que puedan trepar a las redes sociales ante tener la empatía de ayudar a esas personas. Por supuesto, Sadie. Eso volvemos de nuevo. El absurdo de la sociedad en la que vivimos. Otro ejemplo, Sadie y compañeros. ¿Qué importa más? ¿Un día en familia o la foto del día en familia? Un día en familia. ¿Qué importa más? ¿Que pude ahorrar para comprarme X cosa o la foto cuando me dieron X cosa y que le di a todo el mundo? Porque aquí hay otro problema. Dígame quién es infeliz en las redes sociales. ¿Quién es pobre en las redes sociales? ¿Quién está enojado en las redes sociales? Nadie. Entonces, de repente, el carro nuevo que compré, ¡pum!, a las redes sociales, antes que siquiera darle un abrazo a mis padres por haberme educado bien, tener un trabajo, darle gracias a quien yo tenga que darle gracias por un trabajo, agradecer que tengo mi carro y entenderlo como un momento íntimo. ¿Dónde está la intimidad de las personas hoy? No hay intimidad. Profe, Sí, adelante. perdón, perdón, pero es que yo creo, bueno, al menos yo no soy mucho de redes sociales. Pues yo tengo mi Facebook, tengo mi TikTok, pero lo mantengo, o sea, mi vida privada la mantengo alejada de esas cosas. Una que otra cosita sí, pero no todo el tiempo. Claro. Pero yo siento que las nuevas generaciones, los jóvenes viven como buscando la aceptación de las demás personas. O sea, Es cierto. necesitan sentir que son aceptados, que enseñando las cosas o presentando la foto de lo que se compró, son más Ujú. aceptados ante la sociedad y ante los demás. Claro, es que vamos a ver, forma parte de la mentalidad globalizada y capitalista en la que nuestras sociedades construyeron su razón de ser. Punto. Es decir, yo soy, y lo he dicho en otras ocasiones también a propósito de otras tutorías en creo que otros años, yo soy en tanto yo tenga. Vivimos en una sociedad que usted es y usted tiene, pero si usted no tiene, usted no es. Vean la gravedad del asunto.
Por eso es que hablamos de sujetos marginales, es decir, personas que no existen para nadie. Para nadie. Entonces, ¿cuáles son las estructuras base que proyectan una sociedad así o que permiten que una sociedad así exista? Bueno, las existen y además, les digo otra cosa, y viajan a través del lenguaje. Porque dígame, ¿qué hacemos cuando estamos en el semáforo y alguien no se mueve? Mire, pedazo de... y empezamos. Eso es lengua, ¿no? Si ustedes supieran las 2 horas de infierno que yo viví cuando me chocaron, porque fueron 2 horas completa y totalmente de agresión verbal tras agresión verbal. Yo no me podía mover, ¿no? Bien, sigamos para que vayamos adelantando, porque si no, imagínense, bueno, yo me puedo ir de aquí a las 12 de la noche. La Helga dice que no. Si no, ¿verdad que no, Helga? No es justo, hay que ir a descansar. No, sí hay que descansar, correcto. Así es. Muy bien, de la diferencia a la discriminación. ¿Por qué? Precisamente por entender la diferencia como un problema. ¿A través de qué? De las realidades subjetivas e intersubjetivas, es decir, de la validación como verdad de una suma de opiniones sobre algo, ¿no? Tenemos derechos y esos derechos se supone que deberían ser o deberían garantizar cierta equidad. ¿Cierta equidad en qué? O que nos permita valorar la diversidad como un elemento constitutivo de nuestra propia identidad. Es que, ojo, jóvenes, estudiantes, y aquí estamos todos, nosotros que, vamos a ver, por dicha y por naturaleza somos distintos. Punto. No hay de otra. No hay de otra. ¿Qué necesita el mundo? ¿Equidad o igualdad? Si fuera igualdad, y en este momento todos tenemos derecho a $1.000.000. Helga, que ya tiene $3.000.000, pasaría a tener $4.000.000. Pero resulta que aquel que se nos olvidó que no tiene nada, ¿sí? Pues puede ser que siga sin tener nada. Este ejemplo puede ser un poco malo. El punto es que si el mundo requiere igualdad, no es igualdad. El que no tiene nada seguirá sin nada y el que tiene mucho seguirá con más. ¿En qué va la equidad? La equidad implica una posición crítica respecto a la distribución, no solamente de la riqueza, sino a la distribución y el acceso a oportunidades a quienes, digámoslo así, más lo necesitan. No quiero ponerme como ejemplo, ni mucho menos. Yo soy una persona que toda su universidad la hizo gracias a una beca. Es decir, si en algún momento cualquier persona me para y me dice, ¿usted por qué estudió? Debo darle explicaciones, porque yo estudié gracias a Costa Rica. Para mí, nuestra sociedad era mucho más equitativa antes. Hoy no, porque hoy es la ley del ¿qué? Del más fuerte. Y a la par de la ley del más fuerte, la ley del mínimo esfuerzo. Vamos a buscar cómo el más fuerte tiene que hacer todavía menos para tener todo. ¿Y a quién le sirve eso? Bueno, al más fuerte le sirve que los más débiles no aprendan a pensar, porque en su pensamiento está la verdadera fuerza para levantarse, ¿no? En otros países me matarían por decir esto, pero aquí no, esperemos que todavía no, ¿no? Claro, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Yo necesito entender la equidad como una distribución ética, no solo de la riqueza, sino de las oportunidades. ¿Estamos o convivimos en una Costa Rica más equitativa? No lo sé, puede ser. Una actividad breve. En las próximas 2 horas vamos a hacerlas, ¿no? Ustedes cuando no estaba proyectando en grande deberían estar viendo, uy, el profesor ya lleva 1 hora y 15 de estar hablando y apenas va por la diapositiva número 3.
¿no? Bueno, suele pasar, tampoco es que tenemos que llegar al final, ¿no? Una actividad, aquí hay algo importantísimo. Si nosotros construimos nuestros conceptos a partir del recurso de la convención social, si nosotros validamos nuestras propias creencias, es porque nosotros, cada uno de nosotros es un texto. ¿Qué significa texto? Texto viene de la palabra latina textum. Y textum significa tejido. A ver, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes teje? Helga. Bueno, Helga que teje se dará cuenta que cuando ella comenzó a hacer las puntadas, ¿no? Tiene que cerrar bien. Y cuando hizo la última puntada, tuvo que hacer un nudo bastante profesional, porque si ese nudo se suelta, lo único que tendrá después de ese hermoso tapete o de esa hermosa blusa o de lo que haya tejido será un puño de lana, si se suelta. ¿Por qué? Porque resulta que tejer implica construir como la telaraña una estructura, un sistema de estructuras unidas entre sí que tienen un significado. Cada uno de nosotros es un texto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fue educado de manera distinta, porque cada uno de nosotros vive en contextos geográficos con características particulares, porque cada uno de nosotros, o más bien en cada uno de nosotros, nuestros padres dejaron visiones, creencias, opiniones y juicios que ellos consideraban correctos. Y resulta que los papás de Carla son distintos a mis papás. Punto. Porque yo valido mi vida desde aspectos muy distintos a los que los hace Helga. Yo soy un texto. Helga es otro. Y cuando Helga y yo nos encontramos en el autobús, somos textos diferentes. Y que nuestra diferencia no tiene que anular la capacidad que tenemos para relacionarnos y para ser amables y empáticos con el otro. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué esto no pasa? Por los fundamentalismos. ¿Por qué? Porque creemos, somos a partir de imaginarios sociales. ¿Qué es un imaginario social? Un ideal desde el que entendemos cómo debemos ser. Entonces, claro, ¿cómo debería ser una mujer? Abnegada, calladita, en la casa, limpiando la casa, no saliendo a trabajar porque para eso está el hombre que la protege. Eso es un imaginario social. Retrógrado, sí, por supuesto. Pero también podríamos tener un imaginario social donde hombres y mujeres no tuviéramos juicios en los que es mejor ser hombre o ser mujer, si no trabajáramos juntos en aras de cumplir los sueños de una familia, por ejemplo, de una colectividad, ¿no? Esos imaginarios sociales conforman el sistema de significación cultural. Bueno, ¿qué es un buen niño, por ejemplo? Esto es toda una discusión. Mi hijo, por ejemplo, que es un terremotito, ¿no? Hay que estar encima de él porque va de aquí para allá, de acá para allá. Bueno, en mis años hubiera sido un niño maleducado. Pero resulta que es un niño con una energía muy particular que, ojo, hay que saber canalizar. Tampoco es que la energía tiene que salir a la libre, hay que saber canalizarla. Lo que pasa es que en nuestra generación, tal vez me acerco un poco a Sadie etcétera, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que aparte de que no sabían canalizarla, tener una energía exorbitante, que usted no se quedara quieto, era signo de mala educación. Porque claro, si no te llegaba la faja y te calmaba, ¿no? Ahora no, ahora llega la faja y más bien el papá termina fajeado, ¿verdad? Si no se pone las pilas. Claro, somos textos, muchachos, y nuestra capacidad de construir sentido como texto se va generando a partir del contexto en el que somos, a partir del contexto en el que estamos siempre inmiscuidos. No hay más. ¿Ven? ¿Qué los compone como texto? Lo primero que yo tendría que colocarle a ese texto es el título. Bueno, mi texto se llamaría José Francisco Bonilla Navarro.
Porque yo no puedo ponerle José Francisco Muñoz Guillén, ni Pedro Pablo Zárate Belmonte. Estoy un poco, ¿no? Las primeras palabras que lleva mi texto es José Francisco Bonilla Navarro, y ahí lo estoy condensando todo. Lo demás empiezo a explicarlo. Nací un 29 de octubre de 1991 a las 11:40 y pico de la noche. Casi nazco el 30, ¿no? Eso es un anuncio para que le digamos feliz cumpleaños. Selga, por si usted las agarra en el aire. ¿Ah? Por supuesto, ¿no? Claro, entonces, y yo empiezo, ¿no? Crecí en un pueblito rural llamado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Mis papás no pudieron acceder a la educación secundaria, por tanto, X, Y y Z. Yo voy tejiendo ya los propios temas que van a construir mi sentido. Nacer en el pueblo rural no es lo mismo que nacer en el Escazú del siglo XXI, por Dios. Nacer en 1991 no es lo mismo que nacer en el 2021, donde yo tengo escobas que me hablan y que barren solas. ¿Verdad? Cuando en 1991 apenas se estaba inventando el Internet. ¿Verdad? Cuando lo más avanzado que nosotros teníamos es ir a dejar un beeper. ¿No? ¿Ya? Es decir, piensen cómo era una familia en los años 90. Mi papá llegaba a contarle a mi mamá todo lo que había pasado en el día a las 7 de la noche. Hoy, usted lo sabe, apenas pasó. Por eso es que a veces ya no tenemos qué más contarnos, qué más decirnos. Por eso es que hemos establecido una relación de dependencia enfermiza con otra persona, porque ya tengo los medios para controlarla. El problema no es la tecnología. El problema es la falta de carácter que, le ha hecho, que ha tenido la humanidad para controlar lo que ha producido. Ese es el problema. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Sí, profe. Perfecto. Ay, y aquí les tengo algo. Tengo que dejar de compartir porque tengo que compartirlo con el sonido. Entonces déjenme un momento. Aquí les tengo esta canción. El lenguaje y la neutralidad. Ahorita vamos a hablar de eso porque el lenguaje no es de ninguna manera neutral. Escuchen esto. Por favor, me confirman si lo escuchan. ¿Se escucha así? Ok, escúchenlo. Ya casi conversamos. No piensen ustedes que es reggaetón y que se van a mover al ritmo de un merengue latino ahí movidísimo. No se preocupen. Se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra sonar. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Genial. Ese es un poema de un, valga la redundancia, de un poeta, ¿no?, español que se llamaba Gabriel Celaya, de la generación del 36 española. Y el poema se titula La poesía es un arma cargada de futuro. Y por supuesto la musicaliza Joan Manuel Serrat. ¿Han escuchado a Serrat? Si no lo han escuchado, pues les cuento que es mejor que Bad Bunny, ¿no? Y bueno, hay Muchísimo mejor, o sea, no hay comparación. exactamente, eso sería como comparar un pez y un tigre y ver cuál sube mejor un árbol, ¿no? A mí me encanta. Eh, es buenísimo. Sí. ¿Por qué esta canción? Él dice, maldigo la poesía pensada como una, ay, se me va, vean qué malo que soy, como bueno, como para las élites culturales, ¿no? Estamos tocando el fondo, dice. Precisamente ¿por qué? Porque hay una conciencia de que el lenguaje no es opaco, de que el lenguaje no es neutro. El lenguaje siempre es parcial. ¿Y por qué? Díganme aquí, por ejemplo, que yo use esbelto, que yo use delgado y que yo use escuálido. Hay una gradación ideológica ahí. Si yo le digo a una persona que es escuálida, la estoy ofendiendo. Si yo le digo que es delgado, estoy en una especie, digamos, de concepto un poquito más imparcial. Y si yo le digo que es esbelto, pues lo estoy ensalzando, le estoy diciendo algo positivo. Uno siempre está entre esos límites, ¿verdad? Siempre tenemos que ser conscientes. Por eso es que uno dice, no es lo que dice, es cómo lo dice. ¿Por qué? Porque las palabras, el lenguaje como tal, usted lo puede utilizar para agradar o para desagradar, para curar o para ofender, para herir o para sanar. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Cuando usted le dice a una persona, es que usted es insoportable, es que usted es un repugnante. Repugnar es realmente fuerte, ¿no? Estamos en eso. A la inversa, por supuesto, que yo le diga a una persona que es inteligente sería lo más esperable. Que le diga que es genial, la estoy halagando. Pero si le digo que es una nerda, ya estoy utilizando una característica positiva de la persona. Le estoy dando vuelta para causarle un dolor, para excluirla, para discriminarla. No es lo mismo una persona inteligente que una persona nerda, ¿verdad que no? Nosotros lo sabemos.
¿A quién se le dice un nerdo? A quien usted quiere discriminar. ¿Por qué? Simplemente porque es una persona con una inteligencia tal vez excepcional. Adelante, Sadie. Y uno se da cuenta, uno, o sea, las personas, o sea, uno se da cuenta de qué palabras usar, sea para lastimar o para hacer sentir bien a una persona. Uno lo hace adrede, la verdad es que sí, o las personas que lo hacen adrede y consciente de que algo va a lastimar o que algo va a hacer sentir bien a esa otra persona. Claro, porque nosotros somos conscientes de que la lengua es un arma y que esa arma la podemos utilizar para defendernos, para defender o para herir y oprimir. No solamente el golpe, porque si no seríamos mamuts, quizá, ¿no? Es decir, es a través de la palabra que nosotros establecemos esa serie de conceptos, ¿no? Profe, Lo que pero les decía, profe, pero adelante. es mejor a veces quedarse callado que caer mal, dijo mi mamá. ¿Quién me dijo? Itzel está hablando, ¿verdad, Itzel? Sí. Es que no veo la cara. Ok, muy bien. Es que, vamos a ver, es que ahí hay que partir de un punto. ¿Para qué querés hablar? ¿Para qué querés hablar? ¿Querés hablar para buscar una solución o querés hablar simplemente para tener una contrariedad respecto a un asunto? Por Es que a veces ejemplo, uno, o sea, a veces uno ujú, quiere como que están hablando de X tema y uno quiere como dar la opinión de uno y ya entran como una controversia. ok, Entonces ahí es donde te digo por qué, recata ese, sí, ¿de dónde sale la controversia, Itzel? La controversia viene de la diferencia de pensamiento o del hecho de que yo quiero que usted termine pensando como yo. Uno no tiene que hablar para convencer. Uno tiene que hablar para expresar un argumento respetuoso que la otra persona pueda entender. Y si no entender, o sí entender, porque en el fondo uno entiende, pero lo que decide es respetarlo o no respetarlo. Por eso es que tampoco cabe la idea de la tolerancia, ¿verdad? Cuando uno dice, es que hay que ser tolerante. No hay que ser tolerante, porque la tolerancia implica una transigencia y no hay que transigir. Usted tiene que ser muy fuerte en sus convicciones. Si yo le digo a usted, es que yo no creo en Dios, ¿por qué usted va a querer hablarme a mí para que yo crea en Dios? No. Podemos tener una charla muy profunda de qué significa el ateísmo y de qué significa el cristianismo, por ejemplo, sin que usted y yo salgamos peleados. El problema está en que usted me quiera hacer pensar como usted y que usted entienda que la única forma válida de pensar es la que usted tiene. Es como que yo le dijera, no sé, a Carla, ¿no? Mire, Carla, no, es que por más que usted lo quiera ver, vivir en Limón es fatal. Eso es falso, muchacho. Eso es lo que irrita. profesor, y Eso disculpe, es lo que deja de construir. ¿y cómo cuesta eso a veces más las personas que ya estamos entraditas en cierta edad, verdad? Yo tengo 46 años. Entonces, es difícil porque, como hablaba usted hace poco, la sensibilidad, el sensibilismo que hay ahorita Ajá. en los muchachos es muy difícil. Yo creo que nosotros ya con ciertos años somos como un poco más fuertes y no nos da como no somos tan sensibles o aceptamos las cosas un poquito, como que no nos da tanto. O sea, igual nos ofendemos porque somos seres humanos, depende cómo nos digan las cosas, pero los muchachos de ahora sí es un poco, es difícil, Es es difícil porque, eso. Carla, es porque nosotros entendíamos que la violencia no es que no había, porque tampoco fuimos santos, pero que la violencia era una de las últimas formas. Ahora es la primera. ¿Por qué ahora es la primera? Porque resulta que no tienen la capacidad de pasar por cada uno de los estadios porque ni siquiera saben expresarse. Yo he tenido estudiantes de 18 años, de 15 años, que no saben escribirme 2 líneas seguidas.
Entonces, una persona que no puede expresar sus emociones verbalmente se frustra y entonces ¿por dónde sale? Se nos sale lo instintivo. Es que no podemos olvidar que nosotros somos animales y que hay en nosotros reacciones instintivas. Los que somos papás sabemos que basta con que usted identifique que su hijo está en peligro y usted hace lo que ni siquiera sabía que era capaz de hacer. Punto, por instinto. Por instinto. Entonces, claro, vean qué interesante que lee el lenguaje y realidad social. Esto es lenguaje y realidad social. Aprender a distinguir ese tipo de cuestiones. Ya hablamos del eufemismo y su relación con la discriminación, ¿no? ¿Qué es entonces la humanidad? ¿O es que necesariamente debemos hablar de las humanidades? Yo diría que tenemos que hablar de las humanidades. ¿Por qué? Porque somos consustancialmente diferentes. La diferencia no implica un problema. Vuelvo al asunto. El problema es validar esa diferencia desde una jerarquía cultural, desde una jerarquía social, ¿no? Y claro que la diferencia está en un juego completo entre la inclusión y la exclusión, porque vamos por el mundo adaptándonos a diferentes ideas y formas colectivas, ¿no? Entonces, quizá, como dice un dicho por ahí, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. ¿Por qué? Porque vamos precisamente relativizando los conceptos y la pertenencia más bien a un grupo, a un espacio particular. ¿Qué es discriminar en ese sentido? ¿Es malo discriminar? No, no es malo. Lo que es impropio son las razones por las cuales discriminamos. Y claro que hay discriminación positiva y discriminación negativa. La discriminación negativa tiene que ver muchas veces con ablandar el camino, con aquella buena conciencia de las instituciones, pero que necesariamente sigue causando una desaparición de la agencia del ser humano. Entonces, discriminación positiva, por ejemplo, resulta que, no sé, yo estoy cuidando en un examen a Itzel y para que Itzel no se quede, porque resulta que es la única materia, yo le soplo un par de preguntillas. Disculpen. Ya me estornudé, ¿no? Dije algo que no debía. Entonces, claro, ¿por qué positiva? Porque a Carla no la ayudé. Porque tal vez Itzel, no sé, ese día dejó los lentes y yo sentí lástima por ella. Y no estaba viendo bien la pregunta. Resulta que yo hice una discriminación positiva que pudo de cierta manera otorgarle a Itzel un paso irresponsable a un nivel de educación superior para el que no estaba preparada. Y el primer hecho que me demostró que no estaba preparada para seguir adelante es que dejó una herramienta en su casa indispensable para ella, que eran sus lentes, por estar distraída. Y resulta que el hecho de poder lidiar con la distracción era un elemento fundamental para el siguiente nivel en la educación. ¿Ven? ¿Cuántos no salen de la escuela sin saber nada? Yo tengo estudiantes que llegan a 5º año del colegio, que no sabían leer, muchachos. Sabían decodificar, pero en un párrafo duraban 20 minutos porque tenían que parar 6, 7 veces y tenían que devolverse porque no tenían comprensión de lectura. Y por supuesto que está la discriminación negativa. Cuando yo le digo, no, Itzel, usted no, porque usted, Itzel, por cierto, ¿usted de dónde nos habla? De Está Limón, Valle la silenciada. Estrella. Ah, sí, cierto, pucha, también entonces estás a la par de Sadie. Estamos como por ahí, yo creo, y escuché. Sí, Muy por ahí bien, más o menos. es capaz que están a 2 casas y me escucho yo en las 2. Ok.
¿verdad? Bueno, claro, la discriminación negativa es que yo le diga, no, usted no, porque usted es de Valle la Estrella. ¿Y eso qué tiene? No, usted no, porque usted es mujer. Ojo, pero ¿qué pasa con la discriminación cuando es un acto de responsabilidad? ¿Quién de ustedes se iría en una nave espacial capitaneada por mí para ir a Marte, sabiendo que yo soy profesor de literatura? Ninguno de ustedes. Aunque yo le dije a la NASA que yo podía hacerlo y que yo tenía todas las capacidades. ¿No le suena esto a los procesos de adecuación que a veces seguimos en las escuelas y los colegios? Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque la vida no hace adecuaciones. Es decir, en el acto de discriminar también hay un acto de responsabilidad innata en nosotros. Nosotros tenemos que saber también cuáles son los límites. Yo no soy bueno en matemática, pero quizás sí soy más bueno en letras. ¿Ven? Entonces podría ser o tener el sentido de responsabilidad de hacer más cosas en letras que hacer cosas en matemática. Discriminar también implica categorizar. ¿Por qué? Porque a veces es necesario seleccionar. Cuando usted va al supermercado por tomate, usted escoge los tomates más arrugados. Usted escoge los mejores tomates. Usted está discriminando. Usted está seleccionando. Ahora, con los asuntos sociales, claro que hay que tener mucho cuidado. El problema hoy es que la discriminación tiene sus aristas, ¿no? La discriminación en general, en el sentido estricto, la discriminación negativa por razones de sexo, de raza, de preferencia sexual y de religión son completamente y totalmente reprochables, ¿no? Ok. Voy por la ¿qué dije yo? Por la 13 de 28, así que tranquilas. Ya casi a las 9 terminamos. Muy bien. Desde lo descolonial, quiero esta frase, ya voy terminando, se los prometo, pero quiero cerrar con esto. Bueno, ir cerrando con esto. La aspiración última, esto lo tomo, no viene en la antología, ay, qué necio, en la unidad didáctica. Lo tomo de un libro de un sociólogo brasileño que se llama Boaventura de Souza Santos, un libro que se llama Una epistemología del sur, de 2009. La aspiración última es demasiado humana. Una aspiración que designo como normalidad avanzada. La aspiración de vivir en tiempos normales, o sea, tiempos cuya normalidad no derive, como sucede ahora, de la naturalización de la anormalidad. Si pueden, tómenle foto. ¿Por qué? ¿Qué es normal? Que haya personas, bueno, yo les decía mendigos, ahora les dicen personas en condición de calle. Que haya mendigos o que no haya. Lo normal es que no haya, pero ahora lo entendemos como una normalidad. ¿Qué es normal? Que haya personas que siempre tengan que comer o otras que se mueran de hambre. Lo normal es que todos tuviéramos que comer, no que hubiera personas que se mueran de hambre. Y pareciera ser que hoy es normal que se maten millones de personas y no hagamos nada. ¿Ven? Eso es prácticamente esta cita. Desde los conceptos antagónicos, el prejuicio siempre va en contra de la equidad, total y exclusivamente. Desde la colonialidad del poder es importante entender que hay un principio que rige el tiempo y la organización social. ¿Por qué? Porque hemos pasado de sociedad, o hay una necesidad de pasar de sociedades más adultocéntricas, como sí eran las sociedades en las que crecíamos a finales del siglo XX, ¿no? Sociedades profundamente centradas en el patriarcado, a sociedades donde la juventud tenga una participación mayor. Pero claro, ¿cómo vamos a tener una juventud con una participación mayor si la juventud misma no se está preparando para tener esa participación? Hay un problema y un dilema muy grande ahí en la sociedad. Muy bien, la referencia bibliográfica de siempre, muchachos, muchachas.
Yo dejo de compartir. Agustín, por ahí has estado también con la cámara abierta y no te he hecho justicia. Así que, bueno, gracias a todas las personas. Ustedes están escribiéndome ahí en el chat. Vamos a ver qué dice. Perdimos al profesor. Ah, bueno, sí, ya volví. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno. Díganme si hay algún comentario, alguna pregunta, si no dejaríamos, esta sería la tercera tutoría. Yo siempre muy agradecido de estar con ustedes acá, de que ustedes atiendan el espacio. Solía tener antes hasta 80 estudiantes. Ahora creo que mi récord ha sido 15 en las últimas dos. No sé qué pasa, seguro los aburro o digo cosas que no tengo que decir. Por eso les agradezco tanto a las personas que se quedan. Siempre es un espacio en el que yo quiero hablar menos, ¿verdad? En el que me gustaría escuchar muchísimo más sus opiniones, sus comentarios, sus juicios, sus críticas, ¿no? Y eso tienen que tener en cuenta, pues que es fundamental. Si no hay más, permítanme, no se vayan todavía, nada más permítanme parar la grabación. Detener la grabación.